El misterio que ya fue anunciado desde hace miles de años. Las páginas antiguas de la Biblia guardan secretos que hoy, en pleno siglo XXI, parecen cobrar vida ante nuestros ojos. El conflicto entre Israel e Irán no es solo una tensión política o militar, es una grieta espiritual, una batalla profetizada, un eco del pasado que resuena en el presente con fuerza. Irán, conocido en las escrituras como Persia, fue alguna vez un imperio poderoso, cuna de reyes como Ciro el Grande, quien fue usado por Dios para liberar al pueblo judío del exilio babilónico. ¿Cómo es posible que esa misma nación, hoy, amenace con borrar del mapa al mismo Israel que un día ayudó a restaurar? La Biblia ya hablaba de Persia mucho antes de que existiera el Estado moderno de Irán. En Ezequiel 38, el profeta describe una coalición de naciones lideradas por Gog de Magog, una figura misteriosa que muchos estudiosos creen que representa a un poder del norte, y menciona claramente a Persia como uno de sus aliados. Esta alianza marchará contra Israel en los últimos tiempos. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 5. ¿Podría este pasaje estar describiendo una futura guerra en la que Irán se unirá a otras potencias en un intento por destruir a Israel? Si quieres seguir recibiendo contenido con enseñanzas profundas y reveladoras sobre la Biblia y los eventos del mundo, suscríbete a este canal, dale like, comparte este video y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Pero ¿por qué tanto odio hacia un país tan pequeño? ¿Por qué ese deseo de destrucción? ¿Es solo una diferencia política? ¿O hay algo más profundo, algo espiritual? Este conflicto va más allá de los misiles y las amenazas nucleares. Es la confrontación entre la promesa y la oscuridad. Israel representa la promesa de Dios, su pueblo elegido, el centro de su plan para la redención de la humanidad. Irán, bajo ciertos líderes radicales, ha proclamado una y otra vez su deseo de ver ese plan destruido. Y sin embargo, lo más desconcertante es que la Biblia ya lo sabía. El capítulo 38 de Ezequiel no es simplemente una descripción geopolítica, es una advertencia profética. Allí, el profeta no solo menciona a Persia, Irán, sino también a Gomer, Togarma, Mesec, Tubal y la tierra de Magog, territorios que hoy muchos estudiosos relacionan con regiones que incluyen partes de Rusia, Turquía y Asia Central. Esta coalición no nace del azar, sino de un impulso profundo, desafiar los propósitos divinos sobre Israel. Pero hay algo más. La Escritura no presenta a Israel como una nación que será destruida, sino como un pueblo que enfrentará ataques y saldrá victorioso por intervención divina. En Ezequiel 38, 18 a 23, Dios mismo declara que su furor se encenderá en su celo, y que intervendrá con temblores, plagas, confusión y fuego para proteger a su pueblo. Y haré juicio contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38, 22. Esto no es simplemente una guerra más. Es una batalla con tintes apocalípticos, un enfrentamiento donde la intervención sobrenatural será evidente, dejando claro que no se trata solo de política, sino de un conflicto espiritual entre el bien y el mal. Y aquí aparece una de las verdades más poderosas de la Escritura. Israel no será destruido, porque fue elegido por Dios desde tiempos antiguos. El pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob sigue vigente. Aunque el mundo se levante contra él, aunque potencias como Irán profeticen su fin, el destino de Israel ya está escrito y está sellado por la palabra eterna. La pregunta que muchos hacen es, ¿estamos viendo los primeros pasos de esta profecía?
¿Es posible que el actual conflicto entre Irán e Israel sea la antesala de la guerra descrita por Ezequiel? En este punto, la Biblia y la geopolítica parecen mirarse a los ojos. ¿Quién es Gog? ¿Y qué significa Magog? Estas figuras enigmáticas han sido objeto de debate durante siglos. La Biblia no da detalles explícitos sobre su identidad, pero muchos eruditos bíblicos sostienen que Gog representa a un líder político-militar en los últimos tiempos, mientras que Magog es una región ubicada al norte de Israel, posiblemente refiriéndose a zonas que hoy corresponderían a Rusia o Asia Central. Pero lo que resulta aún más impactante es que Persia, es decir, Irán, se menciona como uno de sus aliados principales. Estamos hablando de una coalición anti-israelí en los tiempos del fin, un grupo de naciones que, movidas por intereses ideológicos, religiosos o económicos, se unirán para atacar a Israel. Y aunque estas profecías fueron escritas hace más de 2000 años, hoy vemos alianzas y tensiones que encajan con precisión inquietante en esa descripción. Irán ha declarado abiertamente su intención de borrar a Israel del mapa. Su influencia se extiende a través de grupos como Hezbollah, Hamas y otras milicias en Siria y el Líbano, cercando estratégicamente a Israel. ¿No es acaso esto un reflejo literal de lo que se describe en Ezequiel 38? Tropas reunidas en los confines del norte, preparándose para atacar a la nación judía. Pero lo más desconcertante es esto. Según la profecía, cuando Gog y sus aliados marchen contra Israel, Dios mismo peleará por su pueblo. No será un conflicto resuelto por armas humanas, ni por tratados diplomáticos, sino por una intervención divina que dejará al mundo sin palabras. La Escritura nos muestra que este ataque será repentino, inesperado, en un tiempo en el que Israel viva aparentemente en paz. Muchos creen que aún no ha llegado ese momento, pero otros sostienen que los acuerdos recientes, las treguas temporales y los tratados de normalización en la región podrían ser el preludio de ese engañoso periodo de paz antes de la tormenta profetizada. Mientras tanto, el reloj profético sigue avanzando. Una de las señales más intrigantes en la profecía de Ezequiel 38 es que el ataque de Gog y sus aliados ocurre cuando Israel vive confiado, sin muros, sin rejas ni puertas. Esto desconcierta a muchos, porque el Israel actual vive rodeado de amenazas y en constante estado de alerta. ¿Cómo podría entonces esta profecía cumplirse? Subirás tú contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré contra mi tierra. Ezequiel 38, 16. Algunos estudiosos creen que este periodo de falsa tranquilidad podría ser resultado de un acuerdo de paz aún no firmado, o de una victoria contundente que le dé a Israel una falsa sensación de seguridad. Otros aseguran que el avance de los acuerdos de Abraham con países árabes reconciliándose con Israel podría marcar ese periodo de calma anticipada. Pero la Biblia es clara. Será precisamente cuando Israel piense que vive en paz, cuando Gog y sus aliados lanzarán su traición. Y ahí está lo más sorprendente. No serán solo tropas humanas las que actuarán, sino que Dios mismo intervendrá con manifestaciones que paralizarán al mundo. Terremotos, fuego, granizo, desorden entre las tropas enemigas. El escenario descrito es más espiritual que militar. Dios no permitirá que el pueblo de su promesa sea destruido, y esa es la clave que cambia toda la perspectiva. Este conflicto no será un simple enfrentamiento entre dos naciones. Será una batalla para que el mundo vea quién es el Dios de Israel. El texto de Ezequiel incluso afirma que, tras la intervención divina, las naciones conocerán su nombre, y muchos corazones se volverán a él. Porque no solo se trata de proteger un territorio, sino de despertar la fe en un mundo que ha olvidado a su Creador.
¿Estamos cerca de ese momento? Las piezas ya están sobre el tablero. En toda la Escritura, Israel no es solo una nación, es el reloj profético de Dios. Cada movimiento, cada guerra, cada tratado de paz que lo involucra es una aguja que avanza hacia el cumplimiento del plan divino. Cuando Jesús caminó por las calles de Jerusalén, lloró por la ciudad, no solo por su pecado, sino por lo que vendría. Profetizó su destrucción, pero también su restauración. Y eso ocurrió. Israel fue dispersado por casi 2000 años, y en 1948, contra todo pronóstico humano, volvió a ser nación. Esa restauración no fue casualidad, fue cumplimiento de profecía. Y los recogeré de entre los pueblos, y los traeré a su tierra. Ezequiel 37:21. Y es precisamente después de esta restauración, capítulo 37, que se introduce el conflicto de Gog y Magog, capítulo 38. Primero la vida, luego el ataque, primero la esperanza, luego la prueba, pero nunca el abandono. Por eso el actual conflicto con Irán, que promete una aniquilación total de Israel, no puede leerse únicamente con ojos humanos. Es necesario leerlo con los ojos de la profecía, porque si bien el enemigo ruge, la promesa ya está escrita. Irán posee misiles, aliados regionales, ambiciones nucleares. Pero Israel posee un pacto eterno que no depende de sus méritos, sino del nombre de aquel que no miente. Y no solo eso, en el libro de Zacarías se nos muestra que en los tiempos finales, todas las naciones se reunirán contra Jerusalén. Es una sombra profética de lo que ya comienza a asomar en el escenario internacional. Aislamiento creciente, presión política, odio en aumento. Pero también es la antesala del gran despertar espiritual que vendrá. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10. Sí, el conflicto es real. El odio es palpable, pero por encima de todo, la historia ya está escrita y tiene un final glorioso. La guerra entre Israel e Irán no es solo el choque de dos ideologías, es el cruce de dos destinos, uno forjado en las promesas de Dios y otro guiado por la rebelión y el deseo de borrar del mapa lo que representa lo divino. Pero el cielo ha prometido responder. La Biblia no esconde el dolor que vivirá el pueblo de Dios. En muchos pasajes, Israel es presentado como una nación que atravesará sufrimiento, traiciones y guerras. Sin embargo, en todos los casos, hay un punto de quiebre donde Dios interviene no solo para proteger, sino para glorificarse ante el mundo entero. En Ezequiel 39, que continúa la narrativa de la guerra de Gog y Magog, Dios promete algo asombroso. Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y no permitiré más que mi santo nombre sea profanado. Ezequiel 39:7. No solo se trata de la defensa de una nación, sino de la defensa del nombre de Dios. Y eso cambia todo. Porque quien pelea esta batalla no es un ejército humano, sino el Dios del universo, aquel que divide mares, detiene soles y resucita muertos. Incluso se describe un tiempo posterior a la guerra, en el que los enemigos caerán y el pueblo de Israel quemará durante 7 años las armas que quedaron del conflicto. Ezequiel 39:9. ¿No es impactante? Las armas del enemigo se convertirán en combustible. El símbolo de la amenaza será transformado en provisión. Esto no es poesía profética. Es una visión clara del poder redentor de Dios. Lo que hoy parece una amenaza inminente, el odio abierto de Irán, el avance nuclear, la propaganda, mañana puede ser el escenario del mayor testimonio de la gloria divina. Y es ahí cuando el mundo verá que no se puede desafiar el plan de Dios sin consecuencias, que el que toca a Israel toca a la niña de sus ojos,
Zacarías 2:8. Y que aún en medio de las sirenas, de las alarmas y del humo, el cielo está activo, mirando, listo para actuar. Mientras más se intensifica la tensión entre Irán e Israel, más claro se hace que el conflicto no es meramente territorial o ideológico. Es una lucha espiritual entre las fuerzas de la oscuridad que buscan detener los planes de Dios y la luz de su promesa eterna que brilla sobre su pueblo. Irán, con su teocracia radical, no solo desea dominar la región, sino erradicar todo rastro de la identidad judía. No es una guerra común, es una confrontación contra la existencia misma del plan divino. Pero aquí entra una verdad que desarma todo temor. Ningún enemigo puede borrar lo que Dios ha sellado. En Isaías 54:17, Dios promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Sabes qué significa esto? Que cada misil, cada conspiración, cada alianza enemiga ya tiene una sentencia escrita: no prosperará. Porque Israel no camina por la lógica humana, sino por la soberanía de un Dios eterno. Y sin embargo, este conflicto nos invita a mirar más allá del presente. Nos empuja a examinar las señales. Jesús mismo dijo que, en los tiempos finales, habría guerras y rumores de guerras, y que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24. Estamos viendo justo eso: la lucha por Jerusalén, la presión sobre Israel, el crecimiento del antisemitismo y el papel activo de Irán en todas estas sombras. Pero también estamos viendo algo más: una generación que despierta, una fe que se renueva y un pueblo que, aunque rodeado por enemigos, levanta los ojos al cielo sabiendo que su redención está cerca. La batalla más intensa no es la que ocurre con bombas, es la que ocurre en el corazón de los hombres. Y en ese campo, la palabra de Dios sigue siendo la espada más poderosa. El día en que se cumpla la profecía de Ezequiel no será un día común. Será un día en que las naciones temblarán, no por el poder de Israel, sino por la gloria de Dios manifestada en medio de una guerra. Ezequiel 38:23 lo declara con fuerza: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Este es el verdadero propósito detrás del conflicto: que el mundo conozca a Dios. Que los ojos que han sido cegados por el odio, la ideología, la ambición, se abran y contemplen su poder. Que los corazones endurecidos por la religión vacía o la arrogancia política se rindan ante la majestad del Altísimo. Y sí, incluso dentro de Irán hay algo que muchos no saben: un despertar cristiano en silencio. A pesar de la represión, hay miles de iraníes que están encontrando a Jesús en visiones, sueños y a través de la palabra escondida. Porque el enemigo puede controlar gobiernos, pero no puede controlar la obra del Espíritu Santo. Esto también es parte de la profecía, porque Dios no solo quiere defender a Israel, quiere alcanzar a las naciones que se levantarán contra él, incluso a Persia, incluso a aquellos que hoy maldicen, pero mañana podrían bendecir. Y mientras el mundo entero observa cómo se tensa la cuerda entre Tel Aviv y Teherán, entre Jerusalén y Damasco, entre la fe y el fanatismo, los cielos están preparando algo mucho mayor: el cumplimiento total del plan redentor. Ese día, los satélites no serán los primeros en anunciar la noticia, será el cielo mismo quien hable: truenos, señales, milagros, y un pueblo que recordará que no está solo. Porque aunque los enemigos se multipliquen, aunque el odio se intensifique, la historia sigue en manos del autor de la vida. Es fácil dejarse llevar por el miedo cuando las noticias arden con titulares de guerra: misiles, amenazas nucleares, alianzas siniestras. Pero el pueblo que conoce a su Dios
no camina por lo que ve, sino por lo que Él ha prometido. Israel ha sido perseguido, dispersado y odiado a lo largo de los siglos. Imperios han intentado borrarlo: Babilonia, Roma, la Alemania nazi y ahora voces desde Irán. Pero ninguno ha logrado su objetivo. ¿Por qué? Porque Israel no sobrevive por sus propias fuerzas. Israel sobrevive porque camina con la promesa de Dios. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. Jeremías 31, 35, 36. ¿Puedes comprender el peso de esas palabras? Dios dice que sería más fácil que el sol dejara de brillar, que Israel desaparezca. Su existencia es una señal permanente del pacto eterno, y cuando Irán amenaza, cuando los enemigos rodean, lo que realmente hacen es acercar el cumplimiento de su gloria. La guerra que viene no será una derrota para Israel, será una revelación para las naciones, una oportunidad para ver con claridad que el Dios de la Biblia no está en silencio ni ausente. Está mirando, preparando y en el momento justo actuará. Pero esta historia no solo habla de Israel, también nos habla a nosotros, porque si Dios ha sido fiel con Israel, incluso en sus peores momentos, ¿cómo no será fiel contigo que confías en Él? Si Él defiende a una nación por amor a un pacto, ¿no peleará por ti, que estás cubierto por la sangre de su Hijo? La historia de Israel es un espejo del corazón de Dios, paciente, firme, justo, pero también tierno, protector y lleno de gracia. Y en este conflicto que se avecina, cuando los misiles silben y las fronteras ardan, será su mano la que escriba el desenlace. Y nadie podrá detenerla. Mientras contemplamos este conflicto entre Israel e Irán, a la luz de la Biblia, comprendemos que no es solo una historia política o militar, sino una batalla espiritual con un propósito divino. La palabra de Dios nos invita a no temer, sino a confiar, a estar atentos y a prepararnos, porque en medio de la tormenta, Él será nuestro refugio y fortaleza. El desenlace de esta historia ya está escrito, y aunque las naciones se levanten y caigan, el plan de Dios permanece firme. No debemos perder la esperanza ni la fe, sino más bien abrir nuestros ojos al tiempo en que vivimos. Te invito a que reflexiones en esto y que compartas este mensaje con más personas, porque entender lo que la Biblia dice sobre los tiempos actuales nos fortalece y nos prepara para lo que está por venir. Si quieres seguir recibiendo contenido con enseñanzas profundas y reveladoras sobre la Biblia y los eventos del mundo, suscríbete a este canal, dale like, comparte este video y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Recuerda, en medio de la incertidumbre, la palabra de Dios es la luz que guía y el escudo que protege. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que la paz y la sabiduría del Señor estén siempre contigo.